Hola, hola, hola. Saludos en blanco y negro para todos ustedes. Soy Rigoberto Ramírez. Bienvenidos a Pasaporte a la Nostalgia. En el programa de hoy vamos a hacer un programa muy particular relacionado a la radiofonía nacional, básicamente utilizando fotos antiguas de esa época, eh, a modo de ir mostrando qué es lo que se difundía en los medios radiales de aquel entonces. Hoy nos visita una persona que ya tuvo el gusto de compartir con nosotros en alguna ocasión acá en Educanal, el señor Daniel Bur Artaza. Bienvenido, Daniel, a Pasaporte a la Nostalgia. Gracias, Rigoberto. Es un gusto y Sí, volver a sí, contar la historia sí. de la parte de parte de la radiofonía. Sí, parte de la armonía. Un poquitito más el micrófono, ahí está, ahí me señalaron los Perfecto. muchachos. Sí, está, sí, súper bien, excelente, sí. Qué bueno, sí. Un gusto, como te digo, volver a contar contigo. Voy a leer una pequeña biografía de Daniel, ¿verdad? Que es la misma que hicimos, que teníamos cuando vino, cuando vino aquella primera ocasión. Eh, Él es paraguayo, casado. Familia compuesta de 3 hijos y 3 nietas, ¿verdad? Sí. Sí. Oriundo del barrio Sport Yuí de Villa Aurelia, ¿sí? En aquella época, calle de tierra colorada, vacas sueltas y hormigas Isaú. Así. Empresario técnico en el ramo de maquinarias pesadas y embarcaciones. Ahora alguien de la audiencia, si tiene un problema con una lancha o con No, 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 o no. con un transatlántico, puede traer algo así. Coleccionista de radios y artefactos antiguos, investigador de la historia de la radiofonía del Paraguay, y es el nieto de Daniel Artaza, uno de los propietarios de la famosa Radio Prieto. Así es, Daniel, ¿verdad? Es la ZP9 Radio Prieto, ZP9 Radio Prieto, exactamente, sí. inaugurada en el año 1933, en plena Guerra del Chaco. Sí, Y fue un gran invento la radiofonía y fue de las primeras guerras transmitidas en sí, vivo en sí, el mundo, ¿cierto? Y por supuesto la primera en Sudamérica. sí, Eh, y sirvió mucho para la defensa del Chaco, para elevar el espíritu, la moral de la población. Ayudó a las tropas, al comando, informar de cómo iba la contienda, sí, informar y mantener informados a las familias sí, de tantos bravos y héroes soldaditos. sí, así es. Era informar de primera mano y la verdad de cómo iban las cosas, porque Sí, todo se transmitía vía Buenos Aires, sí, que ya estaba en manos de corresponsales de guerra, y aquel que no tenía una radio potente no sí, escuchaba sí, noticias. Entonces, sí, con esto la radio pudo. claro. Alcanzar su cometido, ¿verdad? Hay que destacar que Radio Prieto en aquella época era una emisora muy potente. De hecho, las ondas de Radio Prieto llegaban hasta el mismo territorio chaqueño, Al eh, territorio chaqueño, y también boliviano, sí, y llegó inclusive a La Paz, a La Paz, sí, sí, incluyendo Argentina, Buenos Aires, Montevideo y Brasil. sí, sí, Así que por primera vez se escuchó voz y sí, música y sí, noticias paraguayas claro. con potencia. Y ahí traje unas fotografías donde Sí, podemos sí, sí. demostrar. Eh, eh, Ahí le voy a pedir a nuestra gente así de producción que nos vaya pasando ese primer lote de imágenes fotográficas para comenzar. Ahí justamente,
Ya está la famosa foto de Radio Prieto, Sí, que está ubicada en la calle Chile, sí, esquina Piribebuy. Antes era 461, hoy 461. está el 923, pero eso ya es por numeración. Sí. Pero hay que destacar a la audiencia que ese local está prácticamente, o sea, sigue en pie con algunas modificaciones, pero básicamente uno pasa enfrente y va a reconocer el edificio sin mayor Sigue inconveniente. en pie, sin modificaciones, pero con destrucciones, porque está pintarrajeada Sí, y bueno, ya, pero la fachada sí, es Art Deco Ardeco, y sí. tiene una careta de radio, Exacto. que era el propósito de Sí. esa moda Similar a las radios de arquitectónica. la época. A las Sí, radios a Capilla. semejanza. La radio Capilla, exactamente, a Sí, semejanza a la famosa radio Capilla. sí. Sí, sí, sí. Otra imagen que podemos ir viendo, por favor. Esta era la planta transmisora, que Sí, está bajo de Recoleta, allá en la calle 23 de octubre y Guido Hispano. sí. Esa ochava permanece, Sigue hay en pie ya la un ochava, sí, comercio, sí, sí, y sí. tenía dos grandes antenas de 40 metros, con 100 metros de separación, Que son las que se observan al fondo, ¿verdad? Sí, sí, y, sí, sí. y tenía como 3 toneladas de concreto de base Impresionante. para aguantarla, ¿sí? Sí, sí. Hay unas imágenes también donde creo que muestran los equipos. Y los Sí, equipos, sí, en esto de los equipos quiero mostrar porque sí, Artaza Hermanos mandó construir en Buenos Aires sí. y encargó Ahí tenemos justamente. a LS2, LR2 Radio Prieto de Buenos Aires Sí. la construcción de esas De transmisoras. esos equipos, sí. Entonces, esta es una foto de la recepción de los equipos, está el señor Salvador Guanes a la izquierda, Sí, los técnicos argentinos en el centro sí, y a la derecha está Policarpo Artaza sí, y el más alto de anteojos, sí. un señor desconocido y lo quiero reivindicar, Sí. que se llamaba Elías Navarro. Elías Navarro. Elías Navarro resultó ser un operador de radio Sí, en campaña y revisando esa foto y observando, sí. resulta ser que Elías diseñó esos equipos. Diseñó esos equipos, impresionante. Y hay una placa, las plaquetas dice, Sí. técnico Elías Ayala. Está. Él es Sí, reconocido, sí, o hay fotografías, él como operador de radio en campaña, sí. y al terminar la guerra resultó ser un aviador, se hizo aviador civil, Aviador que era civil. su pasión, Sí, con un mérito y con un valor, y volaba correo, sí, y voló en Brasil, y se cayó, aterrizó, sí. rompió el avión, sí. y el presidente brasileño le regaló uno para que siga volando. Así que esa es la historia Sí. de aviación de él, o sea, más conocida. Sí. Sí, Así que, sí. y hay unas siguientes fotografías Sí, sí, podemos ir mostrando. como para sí. explicar Ah. estas partes del equipo. Sí, Es otro equipo, porque uno estaba acá en el centro, en pleno centro, y otro en la planta. tu micrófono, por favor. Sí, un poquitito más y cerca, sí, gracias. Sí, en la planta transmisora allá abajo, Sí, sí, en sí. Recoleta. un detalle con respecto, sí, antes que se me pase. Esos equipos eran enfriados con las aguas del arroyo Muricao, ¿verdad? Que pasaba Sí, ahí cerquita. Sí. Resulta ser que Impresionante, se eligió ese lugar, Sí. había sido, Sí. según lo que encontré, es que usaron las aguas del Buricao Sí,
posiblemente en ese momento corría el agua Sí. y limpia, O sea, y se usaban para refrigerar las lámparas, Las lámparas, sí. que producían mucho calor. mucho calor, sí. Además de terreno plano, Sí. el espejo de agua ayudaba para la transmisión Sí, sí. Es de cierto, la propagación de las ondas, eso es cierto. Yo leí algo de eso alguna vez. onda. Ok, Sí, sí, es cierto. ok. Entonces, estas son las fechas fabricadas en Buenos Aires Sí. con una potencia de 1500 watts. Muchísimo. ¿Ok? Y hay dos fotografías, Sí, porque Paraguay no figuraba, no sobresalía o era ínfimo el registro de radios exportadas por Estados Unidos. sí, Radioreceptores, piezas, sí. y digamos, Buenos Aires tenía 400.000 y Paraguay tenía 150. Mucha diferencia, ¿eh? Esa Sí, era una sí. cosa. Pero había una anotación de este almanaque mundial americano que decía, hay mucho, una palabra Sí. americana que es tinkering, que es mucha fabricación casera, Sí. Productos locales, por ejemplo. productos locales con... Y así que no había registro de importaciones, Sí, sí, sino... sí. eh, Y era llamativo eso para allá. la gente viajaba Sí. y traía en los bolsillos Sí, sí. de los sobre todo Sí, y en sí. sus equipajes traían partes para armar. Parte, sí, sí. Así que vamos a tener dos Sí. fotografías de lo que era una Sí. radio Sí. construida Sí. en el país, A ver, otras imágenes que podemos ver, por favor. que, Sí, pues. que tenían muy baja potencia. Otra, Sí. Otra más, por favor. esta era una radio, era la ZPA3, que se llamaba Radio no sé cuánto del Este, Sí. y estas eran las fabricadas acá, tenían 100 de potencia, Impresionante, ¿eh? contra 1500. Sí. Entonces, había una diferencia, mucha Sí, diferencia sí. en el alcance Sí, sí. y en la propagación de La del- música y claro, noticias. sí, ¿cierto? sí, sí. Qué interesante saber eso, ¿eh? Que se... Y así Había que buena mano de obra, comienza ¿eh? una Sí. de las primeras radios emisoras de Paraguay, que hay registro, se llamaba Radio Cultura del señor Alfonso Sá, que era un Alfonso, técnico, uno de los primeros que sí, sí. uno de los primeros, Sí, y padre de una cantidad de técnicos. sí. Me refiero padre a profesor, y que transmitía desde su casa De su casa. algunas noticias, Sí. pasaba noticias, pasaba música de Buenos Aires, Sí. conciertos, y también música en vivo de gente a quien invitaba Sí. y venían a cantar y a ejecutar algún... Sí, sí, sí. Así que Otra imagen, por favor, que podemos observar para ir avanzando. Está más que interesante realmente, ¿eh? Sí. Aquí. Esos son... esta es la ZP3AC, que luego terminó en ZP10. ZB10. ¿Ok? Sí, sí. Ajá. Pero son elementos Sí, no locales, sí, sí. pero las conexiones Sí. fueron todas amateurs. ¿cierto? Amateur, sí. Otra imagen que podemos ver. Acá estamos. Esta no es la inauguración de 1933, Sí, sino de una de las tantas visitas sí, del presidente Eusebio Ayala sí. y su gabinete. Está su esposa Está su también. esposa, Sí, la señora Marcel Durán, sí, sí. sus ministros, y están los tres hermanos Artaza. El de la derecha es Daniel, mi abuelo. Sí, Luego está Fernando escondido en cuarto lugar. Y entre el doctor Eusebio Ayala y el doctor Justo P. Prieto está Policarpo Artaza, el sí, mayor sí, de todos. sí. Esta fue una transmisión en vivo con LR4 Radio Splendid de Buenos Aires. Sí,
pero están en el salón, en los estudios. Sí. Hay que destacar que Eusebio Ayala estuvo en varias ocasiones en Radio Prieto, Estuvo ¿no? en la inauguración Sí, el sí. 28 de octubre de 1933. El director artístico y cultural de la radio era Remberto Jiménez, Sí, Remberto Jiménez, sí. a quien el año anterior o a inicios del año 33 el doctor Eusebio Ayala le encargó que él le encargó la versión oficial del himno nacional paraguayo. Habían tantas letras y tantas músicas o no sé cómo se llama, Partituras, así. partituras Sí, que sí. no se sabía, Sí. no se sabía cuál, y entonces se le encargó a él y por decreto se asignó Sí. la versión de Remberto Jiménez. Sí. Y estoy seguro que en la inauguración Sí. se tocó la versión oficial declarada en ese año, Sí. y que es la que estamos escuchando Claro. y entonando Hasta hoy día. Hasta hoy día. Sí, sí. a 90 años Sí, sí. de Qué, eso. qué bueno eso. Así ¿no? que Sí. eh, Otra imagen que podemos ir viendo, está más que interesante historia, sobre todo Radio Prieto. Acá. esta es sí, una, sí, sí. esta es la plana mayor, digamos, Sí. de Radio Prieto en los estudios. Sí. Tenemos reconocido a la derecha, está el Salvador Guanes, Sí. eh, Está don Pedro García allá atrás. don Pedro García, Sí. don Celestino Álvarez, También, sí, sí, sí. Poroto Bajac, Sí, baja. Que, José Antonio Moreno González es el segundo de la derecha, Fernando Artaza está en el medio, y él era el director de la radio, sí, y otras personas que no puedo identificar. sí, sí. Y tanto me gustaría que la gente que vea esta foto y le diga, ese era mi abuelo, Y ocurre muchas veces eso. yo ando con mi álbum de fotocopias de estas fotografías, Sí, y me encuentro con alguien Sí. y les pido que me ayuden y escribo a mano Sí, sí. con una flecha quién es quién para Sí. algún día poder... claro. No, y eso es importante, sí. Muy, muy lindo recuerdo, y queda el registro histórico, ¿verdad? De quienes estuvieron ahí. Sí, Sí. sí. Otra imagen que podemos observar. Yo quiero bueno, acá, ahí está. justo. Bueno, este es don Celestino Álvarez, y yo creo que le conozco, sí. bueno, es tu abuelo, Sí, mi abuelo materno. Sí. y lo interesante de esto es que está trabajando, digamos, porque estamos en plena ZP9, está trabajando en ZP9, Sí. pero venía de trabajar en la ZP1 Radio El Orden, que fue el inicio de las radios de Artaza. Sí, sí. Inmigrante español, Así como es. estamos comentando, habrá tenido... Oriundo de Madrid. Cuando vino acá al Paraguay tenía 31 o 32 años cuando llegó. Sí, Pendejo, sí, ¿no? sí. Sí, sí. En la plenitud, y comenzó a trabajar en ZP1, Sí. que estaba en la calle Benjamín Constant, donde estaba la editorial El País. En ese momento era el periódico El Orden, Sí. y en Los Altos funcionaba ZP1, Sí. y luego en el 35, bueno, ya vamos a saltar 2 años, pero Sí. se convirtió en editorial del País de Artaza Hermanos, Sí. con el periódico se llamaba El País, El país. y el resto, y hasta ahora, ya es historia nomás. Sí, no, Ya- podemos decir que el árbol genealógico, o sea, el árbol de ese diario fue creciendo y sigue siendo hasta hoy día un diario que hasta hoy día está vigente, ¿verdad? Sí. Podemos decir al aire sin problema. Sí. Última hora, sí. Sí. Hoy día es el diario Última Hora, exactamente. Bueno. Bueno, en fin, Sí. así que tenemos abuelos
que estuvieron en el origen, Sí. en el inicio de la radiofonía, y es un orgullo. Nosotros estamos Sí, hablando sí. de ellos. Yo nunca tuve la oportunidad de que mi abuelo me contara esto, porque nunca contaron la historia que descubrí Sí. 80 años después. Y aproveché y te voy a contar algo que estoy seguro que no sabes, casi seguro que no sabes, porque yo me enteré hace poco menos de un año, una persona amiga que busca en las cuestiones de árboles genealógicos, ese tipo de cosas, consiguió el documento del día que mi abuelo se casa, ¿verdad? Con su novia entonces, y la persona que le sale testigo es uno de tus tíos, su testigo de matrimonio, Bueno, qué honor. don Policarpo. Y don fue. Fue Y bueno. y figura, veo el bien clarito ahí, Artaza. Qué gusto. Artazo, yo no sabía eso. Mira, Ok, me sorprendió yo no cuando me sabía. mostró eso. Y bueno, así que fue ahora te cuento. acunado y fue Sí, un sí. valorazo, don Sí, Celestino. sí, Les habrá enseñado mucho, y los Artaza tuvieron muchísimos colaboradores. sí, seguro. La fotografía de los funcionarios en el comercio, en la imprenta del diario, en los talleres de sus vehículos. Sí. Era una población, pero Sí, sí. feroz. Claro. Y hasta lo que yo me acuerdo de chico, tenían Sí. muchos. Sí, sí. Y todos tienen buenos recuerdos de su Y es pasantía bueno eso por es muy Artaza. bueno escuchar, ¿verdad? Que de nuestros abuelos, nuestros padres. Y fueron buenos patrones, por lo visto. Gente, claro, gente que, digamos, dio trabajo a familias, bueno, que se tenga un buen recuerdo de ellos, eso es muy bueno realmente, Sí. y motivo de orgullo. Bueno, tiempo ya a la pausa, y cuando volvamos vamos a seguir con esta más que interesante charla, ¿verdad? Conociendo parte de la historia de la radiofonía nacional, partecita de la rica historia de la radiofonía nacional. Pausa y volvemos en un instante.